cómo plasmar. Pero igual lo hice. Muy bien. ¿Y el video de qué se trataba? ¿Qué debías responder en ese video? Y el video era las pandemias, que cómo, qué significaba para mí las pandemias, cómo me había afectado a mí, ¿qué más? ¿Cómo podía ayudar? ¿Cómo podía servir? Bueno, sí. El pedido específico era contestar qué significaba el concepto para ti y cómo te está afectando en el presente o cómo te puede afectar en el futuro y cómo desde nuestra posición actual podemos contribuir para que las cosas sean mejores, para generar un impacto positivo desde nuestra posición. Eso simplemente máximo un minuto, si se pasan un minuto más no pasa nada, y luego colgarlo en el grupo disruptivos que tenemos en Facebook, y la idea es que desde ahí generemos una conversación bien interesante acerca de estos temas. Y bueno, ya vi por ahí algunos han estado bien interesantes los temas expuestos y sobre todo la disposición de cada uno para participar en esta actividad. Así que gracias a la disruptiva del día de hoy que está conectada desde Estados Unidos. ¿De qué parte es que es, Ana, que estás tú? ¿En qué ciudad? Miami. Miami. Ok. Bueno, gracias. Narda, ¿hay alguna participación adicional del proyecto o lo dejamos para la semana entrante? Ya te digo, déjame ya miro, te digo. Creo que estabas tú o Alma Violeta. Mira en el grupo del admin. Bueno, ¿de Ok. qué se trata eso? Para los que no saben, es que cada inicio de sesión tenemos 5 minutos donde un disruptivo, uno de los participantes del programa, hace la presentación de su proyecto, de su empresa, su emprendimiento, nos cuenta de qué se trata el producto o servicio que está ofreciendo y bueno, hace un llamado a la acción para que nosotros podamos contribuir, bien sea siguiéndolo en las redes sociales o bien sea pues haciendo parte del servicio, del emprendimiento, como sea, lo que sea que necesite, pues hace un llamado a la acción. Entonces, de eso se trata. No, mi Janet, está libre. Hoy estaba libre. Ok, vale. Entonces, bueno, como está libre, vamos a aprovechar para darle libertad más bien al entrenador del día de hoy, que el tema debe estar bien interesante. Así que las personas que deseen conocer un poco más acerca de lo que es la Academia Libertad Boreal, el programa Disruptivos, les voy a dejar aquí un link ahorita en el chat del Zoom para que se registren y esta semana conversamos. Cada semana estamos recibiendo nuevos participantes, ingresan en el módulo en el que vamos, es un programa, Disruptivos es un programa de 60 temas diferentes compilados en 8 módulos. Son módulos complementarios, pero no necesariamente consecutivos, así que podemos empezar en cualquiera de los módulos y verlos en los ciclos siguientes en el momento que nos corresponda. Cada semana están ingresando más personas los martes, tenemos las sesiones los martes, miércoles, jueves y sábado, como el día de hoy. Esta sesión de los sábados sigue siendo el espacio boreal, que ya vienen conociendo muchos hace más de un año. Y aquí es donde nos unimos, donde participamos para hacer comunidad. Esto es un espacio donde también cabe la gratitud, porque muchas personas con conocimientos diversos nos traen aquí herramientas, metodologías, conocimientos desde diferentes fuentes que hacen parte de todo ese sistema que nos sirve para generar sostenibilidad en el ser humano. Y repito, la sostenibilidad no solamente la física, esa sostenibilidad en cuanto a cuidar el cuerpo, a alimentarlo, a vestirlo, a cubrirlo, no solamente esa sostenibilidad, sino también la sostenibilidad emocional, la sostenibilidad, llamémoslo así, espiritual. Es una integración de diferentes conceptos, de diferentes pilares que nos hacen ser humanos felices, ser humanos equilibrados. Entonces aquí, bueno, llegan personas de distintas partes donde traen conocimientos, participan, entregan, aparte de su conocimiento, su amor, y nosotros estamos aquí para recibirlos, para ponerlos en prácticas y convertirnos en monjes urbanos sostenibles en el programa Disruptivos de la Academia Libertad Boreal. Bienvenidísimos todos.
Así que bueno, vamos a darle paso a Edwin desde España. Hoy nos trae el tema de ciclos circadianos. Edwin ya la mayoría de ustedes lo conocen, hace parte de la casa hace un buen tiempo en diferentes actividades. Y bueno, si hay algo más que saber de Edwin el día de hoy, que sea él el que nos cuente. Bienvenido a este espacio, gustosos de escucharte, la sala es tuya. Bueno, chicos, chicas, buenos días, buenas tardes para los que estén ya en la tarde. Sí, la mayoría ya me distingue, mi nombre es Edwin Castellón, para los que no me conocen, soy diseñador gráfico publicitario, soy observador sistémico por pasión. Para los que no saben algo del observador sistémico, pues los observadores somos los que estamos en esa búsqueda de comprender la naturaleza humana y la naturaleza divina del hombre a través de la ciencia. Saben que ya trato yo de todos estos temas que les comparto, fundamentarlos con argumentos científicos, filosóficos, teológicos, en fin, tratamos de abarcar todas las esferas posibles del conocimiento y tratar de buscar un punto racional de encuentro entre todos estos temas que tenemos para compartir. Bueno, si me lo permiten, voy a hacer un experimento. Hoy estoy compartiendo desde Prexi, vamos a ver si nos funciona. Y me cuentan si me ven o no me ven. ¿Estás compartiendo pantalla? No, no se ve. Te vemos a ti, pero no la pantalla de la presentación. Vale, espera un momentico que está cargando el archivo. Ahí está. Me encontré esta aplicación de Prexi para transmitir en vivo y está bastante interesante. Se ve la planita, pero no se ve la información. Ya. Ay. ¿Cómo nos vemos ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ve la pantalla? Te ves Sí. con una mini pantalla completa disruptiva, ahora no te ves tú. Vale. Uy, no sé, está muy bueno. Eso. Entonces hay que silenciar micrófonos porque ese va a ser el defecto. Cuando alguien habla, inmediatamente se proyecta o se pone el pin de la persona que está hablando. Entonces, Edwin, para que nos quede claro a todos, las preguntas las vamos dejando en el chat del Zoom y al final las respondes o cómo lo quieres manejar. Sí, si quieren, como siempre los invito a que tomen nota y de pronto también que anoten las dudas para que al final hagamos ya como una sesión ya para aclarar información. Si quieren de pronto ampliar conocimiento o quieren saber algo más acerca de lo que vamos a hablar hoy, entonces aprovechamos ese espacio, ¿vale? Ah, bueno, todos están en mute. Perdón. Bueno, chicos, entonces arranquemos. Ciclos circadianos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de estos ciclos? No sé si de pronto ustedes escuchan a las abuelas que se despertaban con el canto del gallo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Cuántas de nuestras abuelas o bisabuelas se despertaban solitas, no necesitaban reloj? Y eso hace parte de algo que se llama el reloj biológico. Y ese es el tema que nos compete hoy. Entonces, quiero que hagamos alguna reflexión primero y pensemos. Aquí sí les pido que abramos el micrófono un momentico y hagamos un listado de cómo es la rutina diaria de cada uno. Entonces, alguien que me diga qué es lo primero que hace al despertar. ¿Quién me dice? Y vamos haciendo una lista. ¿Qué es lo que yo hago primero cuando me despierto? Abro los ojos. Excelente. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Porque si no sigues dormido. Exacto. ¿Y cuántas veces no hemos visto las mamás con los niños para el colegio y los niños todavía siguen durmiendo? Con los ojos cerrados. ¿Y cuántos van para el trabajo en el bus, en el metro y van dormidos? Ajá. ¿Cierto? Entonces, lo primero hay que abrir los ojos. Listo, abro mis ojos. ¿Qué seguiría? ¿Quién me dice otra opción? Abro mis ojos, ¿qué sigue? Doy el Lili. brazo.
Lili, Agradezco agradecimiento. por abrir los ojos. Vale. Lady, ¿habías dicho algo? ¿Qué seguiría de ahí? ¿Con qué sigues tú? En mi Luego- caso, sí, hacer una meditación de gratitud. Vale, agradecer y meditar. Una vez que he hecho mi ritual personal, espiritual, ¿qué más haría? ¿Qué más hago yo en mi día normalmente, cotidianamente? ¿Qué es? María Zurita, Yo me estiro. Lo primero que tengo que hacer es estirarme. Y en estiramiento. ese estiramiento la respiración. Porque soy Y- un poquito lenta en la mañana. Vale, Muy muchas gracias. temprano soy muy lenta. Vale, María, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Me levanto, medito, oro, me estiro. Me ¿Qué baño, seguiría? me baño. Listo. Me aseo. ¿Y de ahí qué haría antes de salir? Irme, vestirme, ponerme guapa. Me visto. Yo siempre me tomo un vaso Alistarse. de desayuno. Ejercicio. Un desayuno, muy bien. Algo de ejercicio. Nos vamos para el trabajo, los que cumplimos horario, ¿cierto? Vamos a hacerlo a lo que nos toca, y al que está haciendo lo que le apasiona hacer, pues va a lo que le gusta hacer, pero igual sales a cumplir algo. Cuando llegas a tu puesto de trabajo tienes que cumplir ¿con qué? Con unos deberes. ¿Durante un qué? Durante un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces tienes un horario de trabajo. Te desplazas, igual. Si vas en transporte público, si tienes tu propio transporte, sales de tu trabajo, llegas a la casa, ¿qué más haces? Me tomo unas medias, una que allá es el algo, ya me preparo para la cena, veo un poco de televisión, leo, en fin, hay un sinnúmero de rituales que nosotros hacemos previo al descanso, ¿cierto? Antes de acostarnos a dormir. A ver, pero yo les hago una pregunta y cada uno a conciencia. Y me levanta la manito. ¿Cuántos de ustedes se despiertan por la mañana para hacer sus cosas sin reloj? Vale. Yo Muy me bien. despierto sin reloj. ¿Cuántos de ustedes se despiertan en la mañana, les suena la alarma y la posponen? Yo. Vale. Listo. ¿Y cuántos de ustedes se levantan con tiempo y dicen, oh, tengo tiempo, puedo hacer esto, esto y aquello? Y no hiciste ni dos ni tres cosas y sales corriendo porque te cogió la tarde. Generalmente. Suele pasar, me entretengo con alguna otra cosita. Bueno, vale. Vamos a hablar entonces, ¿qué es ciclos circadianos? ¡Wow! Esto se ve bonito. La RAE nos define, tiene varias acepciones para el término o la palabra ciclo. Para términos prácticos con el tema que hoy vamos a hablar, pues quedémonos con esta definición. Periodo de tiempo que incluye una serie de fenómenos característicos. Perdón, Edwin, qué pena. Señor. ¿No se puede ver tu pantalla completa, grande? Completa. ¿Se ve pequeñita? Sí, se ve pequeñita. Yo la veo completa. Ay, ¿qué me faltará hacer a mí? Sí, porque yo también aquí No, es que la creo veo. que ahora sí se ve completa. Antes se veía un pedacito, pero ya la debe ver completa. Ah, bueno. Ya. Perdón. Se nos metieron ya. Y ahí. Ahí se ve completa. Vale. Entonces, quedémonos con esa definición, ¿sí? Ese periodo de tiempo que incluye una serie de fenómenos característicos. Y pensemos entonces en tiempo. ¿Qué puede significar tiempo? Para ustedes, ¿qué es tiempo? La RAE tiene varios significados, tiene como 12 o 13 significados. Piense cada uno de ustedes qué es el tiempo para cada uno, cómo lo miden. ¿Significa lo mismo para mí que para mis hijos, que para mi pareja, mis amigos, mis compañeros de trabajo? Quedémonos con esta definición de la RAE. Parte de la secuencia de los sucesos. Entonces, ¿cómo podríamos definir ese tema de ciclo circadiano? Es esa secuencia de sucesos en un lapso de tiempo de 24 horas. ¿De a dónde proviene
esta definición de circadiano, ¿de dónde sale esta palabra? A veces como tan complicado de pronunciar, pero como tan cotidiano. Circa y diano, circa de círculo y diano de día, diario. De ahí viene la palabra circadiano. Entonces, ya desde tiempos inmemoriales, en los albores de la humanidad, los seres humanos venían observando todos los fenómenos cósmicos en la bóveda celeste que lo acompañaban en las noches. Lograron identificar unos patrones que se repetían periódicamente, donde ciertos astros más lumínicos en el firmamento hacían un recorrido, algunos fijos y otros oscilatorios, y empiezan a hacer toda una serie de observaciones y a plasmar toda esa información que capturaban en las noches para poder entender la complejidad de la mecánica celeste. En la medida que todas estas observaciones se fueron desarrollando en las diferentes culturas, la sumeria, la egipcia, la griega, la romana, inclusive Mesoamérica con los incas, los mayas y los aztecas, empezaron a crear lugares especializados, lo que hoy llamamos observatorios, para poder hacer esta observación, para poder hacer todo este estudio de lo que sucedía en la bóveda celeste, como le llamaban en ese momento. Y se fue desarrollando toda una ciencia alrededor de estas observaciones, hasta el punto de hoy que tenemos estos observatorios que parecen casi como una nave extraterrestre, se ve como algo futurista, pero en realidad es simplemente un observatorio. Observación en la Tierra y hemos llevado telescopios espaciales, hemos extendido nuestra mirada afuera de la Tierra para poder tener un mayor alcance de lo que es el espacio vivo, el universo. Entonces, fueron los egipcios quienes definieron el día en 24 horas y establecieron que un periodo, una vuelta al sol tenía 365 días. A cada uno de esos dos, y dividieron el día en 12 horas, vespertino y matutino. A cada una de esas le dividieron de a 12 horas. Tenían una forma muy particular de observar en las noches y en el día. En el día no podían apreciar bien los astros, pero podían hacer un seguimiento al dios sol. Entonces, una vez que toda esa observación empieza a tomar forma y empiezan a registrarlo, a imprimirlo en papeles, o sea, imprimir ya a mano, porque en esa época no había impresos, pero se imprimía a mano sobre papel o papiros, toda esta información que se recopilaba y observaban la complejidad de todo este sistema de entramados circulares que acompañaban a la Tierra y que se podían observar más que todo en las noches. Y en la medida que fueron cartografiando el cielo, pues nacen otras disciplinas como la astrología con el zodiaco y empiezan a identificar que las personas que nacían en un determinado periodo de tiempo, donde los astros están ubicados en una determinada posición en el cielo, en la bóveda celeste, esa persona venía con unas coordenadas espaciotemporales, su fecha, hora y lugar de nacimiento, y esto generaba un comportamiento muy recurrente en las personas que nacían justo en ese periodo de tiempo. Y luego esto se fue trasladando y se fue traslapando a otros calendarios todavía mucho más complejos, como lo fueron el maya y el azteca, donde no solamente registraban el calendario a nivel de ciclo lunar y solar, sino también galáctico. Estaban demasiado adelantados para su época estas culturas, ya que ellos registraban inclusive la rotación de la Tierra alrededor de la galaxia, de la Vía Láctea. Y es bastante interesante saber, por ejemplo, esos periodos de tiempo, cómo es el tiempo en el macrocosmos. Si tenemos en cuenta que ellos registraron hasta 25.000 años de historia astronómica en sus calendarios, y teniendo en cuenta que dura la Vía Láctea es una espiral con brazos que se demora para dar una vuelta completa casi 243 millones de años. Entonces, ¿de dónde sacan ellos toda esa información? Ahí queda la inquietud, pero ya había un registro de todos estos datos a través de estas culturas.
Y es entonces donde quiero hacer un paralelo. Ustedes saben que me gusta, me apasiona demasiado la cultura griega, donde los filósofos, matemáticos, estudiosos de la antigua Grecia, que se dedican también al estudio de la mecánica celeste, como Aristóteles, Hiparco, Arquímedes, todos ellos empezaron a estudiar esto y vieron que había una correlación entre la mitología, el relato mítico de la religión que ellos tenían con respecto al comportamiento de los astros en el cielo y cómo esa mitología empieza a asociar todos esos dioses, todas esas fuerzas de la naturaleza con estos astros. Y entonces quiero, como en pro de mejorar o de enriquecer un poco esa experiencia del descubrimiento espiritual, hacer ese paralelo con esa historia que nos cuentan los griegos de Cronos. Cronos, como sabemos, era el padre de los dioses del Olimpo, pero a su vez tenía un padre superior a él. Cronos, ansiando el poder y el control del universo, mata a su padre y se come a sus hijos para que no le quitaran el poder. Y él quería mantener ese orden en el universo a través de la entropía. El universo es caótico y él producía dentro de ese caos un orden que llamamos entropía, la capacidad de poderse readaptar a ese desorden. Y ya conocemos la historia, por ejemplo, de Caperucita, el lobo, el cazador, la abuelita, al lobo que le abren la barriga y le meten unas piedras. Pues Zeus burla a Cronos, también se ingiere unas piedras, y Zeus en un momento dado da muerte a Cronos y libera a sus hermanos. Eso hace parte de la mitología del panteón de dioses del Olimpo en Grecia. Pero lo que quiero llegar es que lo que están haciendo era una analogía de que este mundo estaba inmerso en toda esta complejidad de la mecánica celeste, cómo funciona el universo. Y en realidad lo que están diciendo era que por encima del tiempo hay una fuerza todavía superior que no conocemos. Es una forma de reflexionar acerca de toda esta sabiduría antigua que estaba encriptada en esta información que nos daban mitológica. Y luego entonces empezamos a hacer todo esto que los seres humanos nos especializamos a partir de que empezamos a caminar en dos patas, en dos extremidades y liberar las manos, hacer herramientas. Y ya que querían controlar o poder ver en qué momento del día estábamos, y al ver que los fenómenos que nos acontecen en el exterior se repiten constantemente, las cosechas, las lluvias, las mareas, entonces querían tener un control acerca del tiempo, cómo poderlo medir. Y se idearon varios artefactos, dentro de ellos estaba lo que era el reloj solar, que era una de las primeras formas de medir el transcurso del día, solamente funcionaba en el día, con la luz del sol. Habían otros sistemas nocturnos, en algunos casos se utilizaban lámparas de aceite. Me acuerdo una cantidad de aceite con que se cargaba la lámpara, se combustionaba en las noches, y eso nos decía qué parte, a medida que iba bajando la cantidad de aceite, sabían en qué parte o en qué periodo de la noche iban. En la antigua Grecia y en la antigua China, pues hicieron algo que se llaman clexidas, que son sistemas de medición de tiempo con agua. En Grecia pues tenían un método que eran dos vasijas. Esas vasijas venían grabadas con unas líneas que iban mostrando las horas del día, las etapas del día, y lo mismo probaron en las noches. Te duraba lo mismo el tiempo que había luz solar y el tiempo en que había luz nocturna o luz de luna. Entonces lograron medir ese tiempo, y ya no solo se basaban con el reloj de sol para el día, sino también con este tipo de tinajas hacer la medición en las noches. Los chinos, el ingeniero de la dinastía Ming, Zhuzong, creó todo un artefacto, un reloj gigante hecho de engranajes en ruedas de Pelton que se impulsaban por la fuerza del agua, y este iba moviendo una serie de anillos en la parte superior, donde cada anillo representaba uno de los cuerpos celestes en el firmamento. De esta forma entonces podían ir viendo arriba, subían los astrónomos y no tenían que estar mirando al cielo para saber dónde estaban ubicados los astros. Un paréntesis en esta anécdota es que recuerdo muy bien una
una exposición de arte muisca en Colombia, muiscas que son de la región de Bacatá, lo que conocemos como Bogotá, que me pareció muy teso porque los muiscas también eran observadores astronómicos, pero los muiscas no tenían ni telescopios, ni discos para reflejar la luz y poderlos observar, ni tenían estas grandes construcciones para elevarse y ver más de cerca la bóveda celeste. Los muiscas construyeron unas piletas en el suelo y en las noches se reflejaba todo el firmamento en estas piletas. Por lo tanto, ellos no tenían que hacer la observación como se hace normalmente hacia arriba, sino que ellos miraban hacia abajo. Entonces, el ser humano ha ideado diferentes formas de poder ir contando el tiempo y poder predecir los diferentes fenómenos que se repiten en nuestro planeta. Ya más adelante se pueden desarrollar otro tipo de relojería, el de péndulo, el de cuarzo, el de pulso, el mecánico, y finalmente pues hemos llegado a lo que es el reloj atómico y de hidrógenos, que son los más exactos, que tienen creo que un desfase 0.7 milésimas de segundos en n cantidad de años, creo que son millones de años. Es el reloj más exacto porque todos los otros sistemas tienen unos desfases. Y ese desfase lo podemos ver muy fácilmente. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. Y ese calendario, ustedes se dan cuenta que pasa cada 4 años. Tenemos un año bisiesto, ¿cierto? Tenemos un día de más. Necesitamos compensar ese desfase de los relojes que hemos desarrollado. El calendario maya es el que más se ha aproximado con exactitud a medir esa transición de la Tierra alrededor del Sol. Bien. Habiendo aclarado como esta pequeña reseña histórica, entonces quiero que entremos en esta parte y quiero evocar uno de los mejores exponentes que tuvo la ciencia, el astrofísico y cosmólogo Carl Sagan, que siempre estuvo acompañando toda esta parte de las filosofías y las doctrinas teológicas como una forma de comprender el universo. Algunos círculos científicos han afirmado que en la medida que se estudie el cerebro, la complejidad del cerebro humano, se puede comprender la complejidad del universo. Se dice que el cerebro es un microuniverso. Ahora imagínate cuántos habitantes tiene la Tierra, cuántos universos hay en este momento en la Tierra. Teoría de cuerdas y mundos paralelos de Einstein. Carl Sagan nos proponía que el estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos. Y hoy estamos aquí por eso, porque estamos en ese camino para autodescubrirnos, ese camino para comprender mejor nuestro cuerpo, nuestros ciclos, nuestros ritmos. Y quiero entonces compartirles todo esto que vieron los hombres en la antigüedad y cómo fueron viendo que el macrocosmos, todo lo que se veía arriba, se repetía en el microcosmos, aquí en la Tierra, a pequeña y a microscópica escala. Y entonces empieza ya lo que llamamos como la cronobiología, que es ese estudio de toda la parte que tiene que ver con la biología con respecto a esos ciclos de 24 horas, lo que conocemos como ciclos circadianos. Y entonces el ser humano empieza a hacer todo este estudio del micro y el macrocosmos, y si queremos remitirnos de pronto a un Kybalión, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Entonces empiezan todos los estudios del cosmos y del ser humano y empiezan a encontrar toda esa correlación que hay con esa información y los fenómenos que nos acompañan, ya no solo a nivel externo, sino a nivel interno. La cronobiología entonces es esa disciplina que se encarga de estudiar los diferentes eventos biológicos, sobre todo el ser humano, aunque también se estudian animales y plantas, con relación al tiempo. Y ese tiempo está muy ligado a lo que son los ciclos lunares, los ciclos solares y el ciclo de la Tierra, que es de 24 horas. En el año de 1898, los investigadores del laboratorio Harmer de la Universidad de Virginia, Jacob Atamian y Benjamin Blackman, hicieron un experimento. Ustedes se han preguntado de dónde viene el nombre girasol. Ustedes no sé si sus abuelas les contaron algo. Muy bien.
de que los girasoles siempre están mirando al sol, siguen el trayecto. ¿Ustedes creen que eso es verdad o es mentira? Bueno, científicamente está comprobado que sí. El girasol tiende a girar en las noches hacia el este, donde sale el sol. ¿Qué pasaba ahí entonces? Esa era la adagio popular, el girasol gira con la misma dirección que lleva el astro celeste. Entonces, estos científicos se propusieron hacer un experimento. Cogieron unos girasoles, unos los dejaron afuera al aire libre, otros dentro del laboratorio, y dentro del laboratorio pusieron en completa oscuridad unos girasoles. Los externos pues siguieron haciendo su comportamiento, giran al este, siguen al astrosol hasta cierto punto y luego empiezan a inclinarse para esperar la noche y volver a hacer el giro que les va a ayudar, les va a permitir estar de frente a la próxima salida del sol. El que estaba dentro del laboratorio, en un espacio controlado, tenía unas luces infrarrojas donde ellos filmaban los movimientos del girasol y vieron que efectivamente el girasol también hacía los mismos giros. Entonces no está mirando al sol. Entonces, ¿será que desmitificamos eso de que el girasol sigue al sol? Resulta que ellos concluyen que entonces el girasol tiene un reloj propio que lo invita a hacer esos giros, siempre buscando absorber la mayor cantidad de energía posible del sol con la superficie de la flor. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver entonces, ¿qué tal si cogemos el tallo? Porque el tallo es flexible en cierto punto, es duro, pero el otro es flexible, que es el que menos luz recibe. Por eso la dificultad para romperlo, pero eso siempre se debe hacer con un cuchillo. Entonces ellos se disponen a hacer un experimento. Cogen y amarran el tallo, lo fijan lo más que pueden, el que está dentro del laboratorio, para que ese girasol no pueda hacer ese giro. Lo meten nuevamente al espacio confinado, hacen el experimento y pasados unos días el girasol empieza a consumirse solo y empieza a morir rápidamente. No porque no reciba los nutrientes, porque en el espacio controlado recibía los nutrientes que necesitaba, pero no podía hacer su movimiento. Luego entonces ellos dicen, bueno, vamos a ver, ¿y qué tal si hacemos un día, no de 24 horas, sino de 30? Hicieron nuevamente el espacio simulado, controlado, hicieron un riel en el techo donde fijaron una luz, una bombilla que emulaba la luz del sol y hicieron un trayecto, diseñaron un trayecto que se demoraba 30 horas, donde la bombilla iniciaba con un tipo de luz tenue, luego iba aumentando y luego de 24 horas empezaba a bajar el lumen de esta luz hasta que se oscurecía. Y lo que percibieron en el laboratorio es que en el mismo periodo que si fuera 24 horas, el girasol volvió y se agachó, sin importar el periodo de tiempo si era más largo. Por lo tanto, dedujeron que el girasol tiene un reloj propio, un reloj biológico. Si esto sucede con una forma de vida, entre comillas, simple, ¿qué creen ustedes que pasará con un ser vivo? Y entonces vemos estos insectos en las noches pululando enérgicamente, agitadamente alrededor de estas luces artificiales que hemos creado. Transformamos la historia de la humanidad, por lo menos la historia en las noches de la humanidad, a través de la luz eléctrica, pero también hemos alterado ciertos ciclos en ciertos animales que están libres en la naturaleza, que nos atravesamos en nuestro desarrollo urbanístico en sus rutas migratorias. Y entonces los científicos han hecho estudios con algunos insectos como las polillas, donde lograron deducir que las polillas hacen su viaje siguiendo la luz de la luna. Pero resulta que esas bombillas que nosotros tenemos en el hogar, generalmente las externas, casi que emulan la luz de la luna y en algunos casos, algunos reflectores emulan la misma luz del sol. Tienen los mismos lux, que es el término para referirse a la intensidad solar, lux. Entonces casi que emulan esa luz y entonces ¿qué hacen? Han empezado a entorpecer las rutas migratorias y los procesos propios de la naturaleza de estos insectos.
Entonces, por eso los vemos en nuestras casas pululando alrededor de las luces. Pero no dejemos de lado también los mamíferos. El murciélago es un animal, es un mamífero muy adaptativo. Algunos han logrado adaptarse a las zonas urbanas, mas sin embargo sus ciclos también se ven alterados por las luces artificiales. Algunos otros, como ciertos primates, algunos animales de caza como las lechuzas nocturnos, algunos animales también de caza como los tigrillos, los zorros y algunos otros felinos, pues se han visto afectados por todo este destello que se produce en las grandes urbes. Y todas esas alteraciones que se producen a nivel biológico en los seres vivos degeneran un montón de enfermedades y patologías que se traducen en enfermedades propias del cuerpo, y no solamente el cuerpo, también mentales y emocionales. En los animales se han visto comportamientos psicóticos, y por eso es que muchas veces en los zoológicos tratan de que los animales estén en ciertas áreas donde cuando se apaga la luz, el animal pueda quedar en completa oscuridad y cumplir con su ciclo normal de sueño. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a comprender entonces todo esto de los ciclos. Manitos arriba para seguir. Continuamos. Excelente. Si eso es lo que pasa con plantas y pasa con animales, ¿qué podría estar pasando entonces con nosotros los seres humanos? Esos ciclos circadianos se dividen en 24 espacios, 24 fases de interacción en los cuales nosotros tenemos dos grandes grupos que son los vespertinos, los que se hacen en la mañana, y vespertino, que deriva su palabra de vísperas, que es el último ritual que se oficiaba en ciertas esferas de la Iglesia católica y ortodoxa. Entonces se dice matutino y vespertino, son dos ciclos. Algunos, ojo, recuerdo muy bien esa época de juventud cuando nos creíamos muy góticos, muy vampirescos y decíamos que no queríamos dormir y nos pintábamos la cara de blanco y los labios así, queríamos ser vampiros. Y entonces siempre se ha ilustrado o se ha caracterizado a los vampiros pues como estos seres pálidos, casi muertos y carente de emociones. Por lo mismo, un ser humano que no se ha expuesto a la luz solar, y esto lo sabemos porque desde niños nuestras madres intuitivamente nos asoleaban y nosotros asoleamos también a nuestros hijos para que reciban esas vitaminas del sol, todos esos nutrientes. Entonces, las personas que estaban ausentes de la exposición solar generaban este tipo de coloración y una serie de patologías que complicaba su salud y comprometía también su salud mental. Entonces, según estos ritmos circadianos, hablamos de que hay unos tiempos en los que se libera el cortisol, que es una de las hormonas que inciden en la atención y en la regulación de energía. Es una hormona, se me olvidó el nombre, es una hormona esteroidea que contribuye a la homeostasis, al equilibrio del cuerpo. Sin esta hormona nosotros no despertaríamos. Esta es la hormona que empieza, digámoslo así, en nuestro despertador natural. Es el cortisol el que empieza a subirnos la temperatura, es el cortisol el que empieza a liberar la energía en el cuerpo para que éste empiece a entrar en actividad. El cortisol, esta hormona del cortisol, es la que controla la presión sanguínea, sobre todo los procesos metabólicos, todo lo que tiene que ver con carbohidratos, grasas, azúcares y proteínas. Es la que se encarga de mover todo el aparato digestivo para que se dé la normal digestión. Eleva la energía para poder mover o desplazar el estrés. Si yo genero cortisol constantemente, pero no me muevo, también genero estrés. Y el organismo está sometido a estos periodos o a estos procesos de fatiga física, inclusive estando quieto. ¿Sí? Y hay otros que se cargan demasiadas actividades
porque sienten un chorro, ese torrente de energía y se cargan de actividades, quieren estar en una cosa y en la otra y a veces no rinden porque no comprenden ni son capaces de regular pues de alguna manera, ese chorro de energía que nos da el cortisol dentro del organismo. Pero el cortisol también tiene una parte fundamental en el proceso cognitivo, es el que nos ayuda a mejorar la memoria y la concentración. A pesar de que está asociada con el estrés, pues el cortisol en sus justas medidas es una hormona que nos da grandes beneficios, como lo vamos a ver más adelante. Por el otro lado, en los ciclos vespertinos es la melatonina la que nos regula los procesos de sueño y la que induce la regeneración celular. Es donde el organismo entonces se dispone, cuando empieza a segregar la melatonina, se dispone a descansar, siempre a buscar eso. Y esto va a estar motivado por la oscuridad. Ahora, si nosotros miramos entonces qué es lo que está pasando en las ciudades, qué es lo que pasa en nuestras casas con todas las luces prendidas, ya esos ciclos de anteriormente donde nosotros nos regíamos por el sol y por la luna, luego alguna que otra vez pues prendíamos una fogata y hacíamos unas conversadas, nos hacíamos esas conversaciones o rituales que hacíamos a nivel de clan y de familia. La luz del fuego tiene cierta semejanza con la luz del sol, también tiene unos destellos amarillos, naranjas, azules y verdes, pero era una luz tenue que es casi como la del amanecer, por lo tanto no incidía ni perturbaba en el cerebro la segregación de estas hormonas. Pero ¿qué pasa ahora con estas luces blancas, esas luces LED, esas luces tan potentes que estamos ya teniendo en nuestros hogares, y ni hablar de los dispositivos con pantallas que tienen este tipo de iluminaciones? A través del procesamiento químico de la melatonina del cerebro es donde nosotros empezamos entonces a regular toda la energía que absorbemos durante el día solar para estimular en la glándula pineal este tipo de hormona que se va a encargar de inducirnos esos estados alterados de conciencia en las noches. Estados alterados de conciencia, la mente superior, la supraconciencia está en movimiento, está en constante actividad en la noche. Si nosotros pudiéramos controlar eso, si nos entrenáramos esa mente para poder captar toda esa información que nosotros recibimos durante los periodos de sueño, verían que no solamente estamos en una experiencia aquí, sino que hay otras cosas todavía mucho más grandes allá arriba. Entonces, la oscuridad hace que el cuerpo produzca esa melatonina, enviando la señal al cerebro que se disponga para el descanso. A grandes rasgos, eso es lo que produce la melatonina. Y la melatonina también tiene un fenómeno muy particular, y es que estimula la transformación de ciertas sustancias en la glándula pineal, como la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Para ello, ¿qué se necesita? Sonreír más. La sonrisa, si no haya motivo para hacerlo, genera o estimula la segregación de esta otra hormona que también es muy importante para nosotros. Además de que, piensen ustedes, cuando ustedes están felices, son capaces de quedarse quietos. Si usted se ganara la lotería hoy, usted se quedaría en la silla. ¡Uy, qué bien, bravo! Si usted logra coronarse esa entrevista de trabajo que tanto quería, usted, gracias. No, usted tiene que moverse porque es ese chorro de hormonas y usted tiene que liberarlo de alguna manera, y usted levanta las manos, salta, grita. De eso se trata todo esto. Así no haya motivos. No va en el tema, pero así no haya motivos. Salte, ríase. Piense en lo mejor que le ha pasado en la vida y verá cómo le va cambiando las mañanas, cómo va disipando todos esos pensamientos negativos. Entonces, esta hormona también tiene unas funciones muy importantes. ¿Por qué? Porque regula nuestro reloj biológico, la que nos facilita la entrada hacia el sueño, que no sea de una manera abrupta, es muy sutil. Los dos cambios entre cortisol y melatonina son muy sutiles. Regula nuestro apetito y los procesos digestivos se empiezan a ralentizar. Por eso en la noche no es recomendable comer muy pesado o mucho, o ciertos tipos de alimentos que son difíciles de digerir, porque el cuerpo se dispone a poner como en receso o en hibernación los órganos del sistema digestivo. Entonces se va a ralentizar ese procesamiento. Pero también está muy ligada a la hormona del crecimiento.
que es la hormona GH, y que es súper importante. Por eso es que los niños necesitan dormir. Los niños se alimentan también con el sueño, los bebés sobre todo. También tiene un importante papel como antioxidante, combate a los radicales libres. Por eso se recomienda tanto para mantener, uno de los secretos de la eterna juventud es mantener esos periodos de sueño sagrado y livianitos. El sueño nos ayuda a regular mucho, mucho y a controlar todo lo que tiene que ver radicales libres en el organismo, que son los que finalmente deterioran la piel. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no controlamos o cuando no respetamos estos ciclos? En el organismo se empiezan a manifestar de diferentes formas, como les dije, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Trastorno, de trastornos del sueño, donde las personas ya no pueden ni siquiera conciliar el sueño de forma natural, ni con bebidas naturales, con este tipo de infusiones, sino que ya tienen que recurrir a fármacos. Y hay personas que llegan a ciertos puntos donde ya los fármacos tampoco le hacen mayor efecto. Personas que recurren al alcohol y a algunos tipos de drogas para poder estimular esos periodos de descanso en las noches con este tipo de sustancias. Episodios depresivos recurrentes, empiezas ya a sufrir de este tipo de depresiones y ansiedades, y inclusive puedes empezar a desarrollar ese tema de bipolaridad. El tema de fibromialgia, todo lo que tiene que ver con rigidez de ciertas partes del cuerpo, especialmente la muscular, sobre todo los de la caja torácica. Las enfermedades como la del Alzheimer también están muy relacionadas con el tema de regularización de ciclos de sueño, de descanso. La depresión postparto, hay estudios ya muy serios, científicos, que han evidenciado que estas mujeres que han sufrido de este tipo de traumas psicológicos después del parto, pues tienen unos altos niveles de cortisol dentro de su organismo. El autismo y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad también está muy relacionado con eso. Siempre queremos estar disparados en lo que estamos haciendo, y sobre todo con los niños, los forzamos, queremos meterlo en 1000 cosas. Si ustedes miran, por ejemplo, los niños anteriormente, ¿qué era la educación? Tú ibas a unas clases, luego te ibas a tu casa, ayudabas con las cosas de la casa, qué sé yo, eran unos ritmos completamente diferentes a los que hay ahora. Y ahora lo que buscan es estar entretenidos en diferentes actividades, no siempre edificantes ni educativas, pero buscan estar siempre en actividades. Y últimamente, pues hemos visto cómo los chicos, desafortunadamente, cuando no hay una regularización del uso de dispositivos móviles, se encuentran inmersos ya en mundos completamente digitales. Y entonces ya han desplegado mucha esta actividad y mucha esta interacción con el resto de familia y social, a nivel familiar y social, ya han distanciado mucho. Entonces, eso es lo que produce a grandes rasgos no controlar estos periodos de sueño o no respetar. También existe el síndrome de fatiga crónica. Personas que todo el tiempo no hacen nada, se levantan y ya están cansados. Ay, qué pereza, tengo que ir a trabajar. Ay, no. Ay, se han encontrado con esos personajes, con esas personajes. Eso ya es síndrome de fatiga crónica. Cuando usted no respeta ni sus periodos de descanso, se excede en su alimentación, se excede en sus actividades diarias, o no haces actividad física, empiezas a generar ese síndrome de fatiga crónica. El mal de Parkinson o el síndrome de Parkinson, esta enfermedad también deteriora mucho el cuerpo, el organismo. Al no respetar estos ciclos, pues se ha hecho exámenes, investigaciones a personas que sufren de Parkinson y tienen muy alterados este tema de regularización de cortisol y melatonina. Las personas que son sometidas a campos electromagnéticos, quise meter esta aquí y lo quise meter pues porque la naturaleza de mi función o de mis labores pues me implica estar al frente de una pantalla mucho tiempo. Entonces rezan las abuelas y rezan los buenos augurios de que una mantica de estas suculentas o estas pencas
tienden a absorber estas energías que irradian estos dispositivos. Yo por ahí también me compré la mía, pero estas exposiciones prolongadas, prolongadas. hace destrozos en la imagen. Hola. Ya cerré el micrófono, ya lo cerré. Ya. Entonces, la exposición prolongada a ese tipo de elementos electromagnéticos también tienden a alterar la parte cronobiológica del organismo. Entonces, es importante tener también como unos rituales y unos ayunos digitales con este tema de los dispositivos móviles, que es con los que más estamos inmersos. Si tú miras un chico ahora, dependiendo del círculo social que tenga, he visto chicos que se pasan casi 4 o 5 horas con esas gafas de realidad aumentada. He visto chicos que pueden pasar hasta 8 o 10 horas, no sé a qué horas duermen, a qué horas estudian, pegados de una consola de videojuegos. Entonces, ese tipo de exposiciones tiende a alterar esto. Y eso es lo que genera los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, estos ritmos circadianos, como lo vimos, tienen unos factores que los alteran. La modernidad, el desarrollo tecnológico de la humanidad, pues nos ha facilitado la vida con muchas cosas. Y no podemos quejarnos del boom de la tecnología, porque es que es toda una transformación. Algunos ven la tecnología como una amenaza, otros lo ven como una oportunidad, pero también nosotros estamos haciendo uso y beneficio de esta, y por algo estamos aquí reunidos de forma virtual. Vencemos. Oiga, a mí me gusta siempre tener esto. Recuerdo un profesor de tecnología de información y comunicaciones que me decía lo siguiente: la tecnología nos ayudó a vencer la barrera tiempo-espacio. Mire qué bonito poder interactuar con personas de otros países, de otras regiones de un país, a través de estos medios, como si lo tuviéramos aquí. No es lo mismo, lo entiendo, pero tenemos esa oportunidad ahora. Ahora que yo estoy aquí, no se siente tan duro el distanciamiento con mis seres queridos, porque gracias a Dios está la herramienta que me permite comunicarme con ellos, con el dispositivo móvil a través de videollamadas. Pero entonces, esos factores que vienen alterando, según los estudios, son 4 elementalmente. Uno, y que es uno de los que más aqueja al entorno laboral, son las dobleteadas, lo que llamamos las dobleteadas de turno, cuando te piden hacer horas extra y no te dan el tiempo suficiente para reponerte. Recordemos, a raíz de la emergencia sanitaria del 2020, todo lo que se les exigió al personal hospitalario, y eran personas que solamente podían dormir 1 o 2 horitas, cuando mucho, en un pasillo, en una silla, y esto también generó en ellos una alteración considerable en su reloj biológico. Y todo lo que se generó, que no vimos en los medios de comunicación tradicionales, todo lo que generó esto a nivel psicológico y emocional en el personal que trabaja en salud. También hay un tema muy, muy importante, que es la segunda causa, y es la que estamos llamados nosotros como padres, como a tratar de educar a nuestros hijos en los tiempos que están pasando con estos dispositivos. La luz que emite un dispositivo móvil, como una tablet, como un celular, como un desktop, un computador portátil o un computador de escritorio, asemeja la luz diurna, asemeja casi que la luz entre las 8 y las 9 de la mañana. Entonces, si usted tiene ese tipo de iluminación, este es un órgano sensorial que le manda los ojos son un órgano sensorial que le mandan la información al cerebro, porque por eso nos despertamos, porque empieza a clarear el día, y entonces ya nosotros medio abrimos los ojos y sentimos que ya está saliendo el sol, por lo tanto debemos de activarnos. Entonces, si nosotros en el ciclo que corresponde al descanso nos exponemos mucho rato a estas pantallas, ¿qué le estamos diciendo al cerebro? Entonces, eso va a ser un mal que va a quejar a esta nueva generación. Si no hay una educación consciente sobre todo esta regularización de las pantallas, pues va a haber un problema de salud delicado. Aunado a eso, la posición en la que los chicos y nosotros mismos hacemos uso de estos elementos, que los vemos así. Somos encorvados. El problema lumbar
que está generando también el uso excesivo de estos dispositivos va a afectar la ergonomía de los seres humanos. Y todo lo que empieza a comprimir los órganos hacia abajo, ¿qué pasa? Empieza a afectar toda nuestra salud. Y todo lo que afecte la caja torácica se va a traducir en enfermedades. Hay una tercera causa de la cual también hablan mucho y que ahora se ve por la masificación de los vuelos internacionales, y es el cambio de usos horarios. Cuando yo salgo de 1 hora en un país y me traslado 6 horas más allá, traslado mi reloj, pues mi reloj biológico todavía se demora, y lo digo por conocimiento de causa, que se demora uno mucho en acoplarse al cambio. Yo todavía tengo cosas que tengo el horario de Colombia. Me cuesta todavía organizar cosas aquí porque todavía estoy muy acostumbrado, mi cuerpo, mi organismo, a esos rituales o ese reloj biológico en Colombia. Entonces, las personas que están viajando constantemente entre esos usos horarios también son personas que se ven afectadas altamente en su organismo a nivel físico y a nivel psicológico. Y la otra tercera causa que se da es todo lo que tiene que ver con la vida nocturna. Todo lo que tiene que ver, pues gracias a la luz eléctrica lo podemos hacer, pero también nos estamos excediendo en esas vidas nocturnas. Los jóvenes que tienen toda esa energía acumulada, esa testosterona, y sobre todo los hombres y las chicas también tienen su parte y quieren estar inmersos en estas fiestas nocturnas, en estos after party. Se acaba una discoteca y sigue algo que llama after party, siguen al otro día y siguen, y eso puede durar hasta 2 y 3 días. Esa exposición al cuerpo, pues, esa exposición del cuerpo a ese tipo de serie de patologías que no lo ven cuando están jóvenes, lo van a ver cuando sean adultos. Y lo digo también por conocimiento de causa. Luego la edad nos va cobrando todo eso, nos va pagando la factura. Entonces, eso es a grandes rasgos. Todo ese ruido y todo ese montón de luz a la que somos expuestos en horarios de dormir empieza a generar un desgaste en nuestro organismo. Entonces, ahora sí entremos un poco en materia. Bueno, ¿y qué es lo que pasa durante esos periodos? Resulta que entonces se divide en 24 fases ese ciclo, en los cuales aquí la imagen de referencia que tomo, me van a disculpar, tiene unos intervalos 6:45, 7:30, tiene unos intervalos, yo voy a tratar de redondear la hora solo para ilustrarles más o menos la proximidad de horas, espero que me comprendan. Entonces, y supongamos que nuestro día comienza a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, la presión sanguínea empieza a aumentar. Entre las 6 y las 7 de la mañana, con ese aumento de la presión, se inicia también finaliza la secreción de la melatonina, que es la hormona que vimos, que es la que nos induce a los estados de sueño y descanso y de regeneración. Entonces, a medida que aumenta la presión en el organismo, esa hormona empieza a reducirse y es lo que nos induce a despertarnos, porque al reducirse, entonces empieza la secreción de la hormona del cortisol, que es la que nos va a regular la energía y nos va a permitir poder realizar las actividades del día. Entre las 7 y las 8 de la mañana aproximadamente empiezan los primeros movimientos intestinales o del sistema digestivo, porque nuevamente se activa. Recuerden que el cortisol regula todo lo que tiene que ver con el metabolismo, procesamiento de carbohidratos, grasas, proteínas y azúcares, y entonces empieza a hacer todo ese movimiento de lo que quedó del día anterior, si quedó en el estómago, dependiendo de lo que hayamos ingerido en la noche anterior, y a través de los intestinos empieza a hacer ese movimiento para poder hacer las primeras deposiciones del día y la micción que hacemos generalmente en las mañanas. Hay personas que se demoran en orinar, pueden durar hasta las 10, 11 de la mañana sin ir al baño. Otros, cuando han organizado bien su organismo, comprenden, escuchan los mensajes que nos da el cuerpo, entonces ya van regulando y van acostumbrando al cuerpo a que vaya a ciertas horas a hacer sus necesidades. Entonces, entre las 7 y las 8 empieza ese movimiento intestinal. Entre las 8 y las 9 de la mañana empieza la secreción de testosterona. Empieza a hacer esos efectos en los hombres y entonces nos va llenando esa energía y queremos estar
haciendo lo que debemos de hacer. En los hombres, pues es un horario ideal para iniciar actividades. Si ustedes ven los gimnasios, lo que recomiendan los gimnasios para aumentar masa corporal, lo que piden es que los hombres vayan en horas de la mañana. Por esa sencilla razón, en ese momento tenemos la testosterona alta y esa testosterona va a promover el crecimiento de los músculos. Perdón. Entonces, entre las 6 y las 9 de la mañana tenemos esas funciones que van a activar nuestra energía y van a empezar a aumentar la temperatura y la presión corporal en nuestro organismo. Y a las 10 de la mañana, entre las 9 y 10, es donde nuestro cuerpo está en la máxima alerta, la máxima sensibilidad hacia el ambiente. Aquí es donde podemos percibir todos los cambios sutiles a nivel de clima, a nivel de luz. El ojo humano es más sensible en las horas de la mañana. Y aquí viene un dato muy particular que caí en cuenta después cuando yo estudié fotografía en la carrera de diseño. Pues recuerdo que cuando íbamos a tomar fotografías, pues uno nos decía, nos vemos a las 9 de la mañana, nos vemos a las 9 de la mañana. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues resulta que en la teoría, que ahora lo corroboro con esto de los ciclos circadianos, en la teoría, la mejor luz, la luz más natural para tomar una fotografía a una modelo está entre las 9 y las 11 de la mañana. En ese lapso de tiempo, usted tómese la selfie que quiera. Y esos son los colores suyos, porque la luz que hay en ese momento del sol va a permitir reflejar o capturar con mejor fidelidad el tono de piel, el color del cabello, el color de tus ojos, va a resaltar más el maquillaje, la ropa que llevemos puesta. Ustedes ven que a las modelos las levantan muy tempranito para que las arreglen, las maquillen y a las 9 en punto estén en el lugar donde se va a tomar la fotografía. Y entre las 9 y las 11 de la mañana, alrededor de 24.000 fotos para poder capturar cuál es la mejor luz. Entonces, ahora le veo sentido a eso, es la mejor luz. Siempre que se levanten, traten de salir un ratico, 10 minuticos, 15, salgan un momentico a la calle y dan una vuelta a la manzana para que reciban esa luz. Esa luz estimula al cerebro a través de los ojos. Estimulamos el cerebro para que suspenda la producción de melatonina. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, me incluyo, nos levantamos y todavía estamos dormidos? Y nos cuesta y nos sentamos en la cama y no me toca parar. Y nos metemos al baño y abrimos la llave del agua y somos con los ojos cerrados durmiendo todavía dentro del agua. Y nos vestimos dormidos y casi que salimos dormidos, algunas personas. ¿Vale? Es por eso, porque todavía estamos resistiéndonos a nuestra jornada y entonces lo que le estamos diciendo al cerebro es no, duérmete otro ratico. Entonces el cerebro dice, ok, ¿quieres más melatonina? Téngale. Y empiezas a adormecerte. Y eso nos pasa con los niños. Los levantamos, los arreglamos, los bañamos, les damos la comida, un busito y los niños son caíditos y es como si todavía no hubieran despertado, nos lo llevamos para el colegio cargados. Entonces el niño todavía está bajo esa influencia de la melatonina. Entonces, bueno, cierro ese ciclo. Cuando hacemos fotografía, el dato también de la fotografía, cuando hacemos fotografía de productos en espacios controlados, o sea, en estudios fotográficos, tenemos una luz que se aproxima a esa luz, que se llama luz de tungsteno, que se aproxima a esa luz de la mañana. Es una luz muy buena, que es esa luz que es como medio azulosa. Bien, entonces, entre las 12 y las 2 de la tarde aproximadamente, es donde nuestro organismo tiene la máxima concentración. Una vez que hemos aumentado la temperatura, la presión sanguínea, que nuestro organismo ya ha hecho los primeros movimientos intestinales, que se nos suben aquellas hormonas que regulan nuestra energía y que estamos en máxima alerta, la mejor hora para coordinar nuestros movimientos y nuestro organismo está entre las 12 y las 2 de la tarde. Entre las 2 y las 3 de la tarde está la mejor capacidad de respuesta ante los estímulos externos. Todo lo que tenga que ver con reflejos está asociado a esta hora. Es más, esta es la hora de máxima tensión.
Curiosamente, esto es una de las buenas horas para leer en el día, entre las 2 y las 3 de la tarde. Y entre las 3 y las 5 de la tarde está la máxima eficiencia cardiovascular, que es cuando mejor nos desempeñamos físicamente. El organismo está a punto, a tope. Es cuando mejor podemos hacer las actividades físicas. Ahí es donde ya las personas expertas en toda esta rama de la cronobiología, los ciclos circadianos, la medicina tradicional china, los antiguos sistemas filosóficos yogi e hinduistas, donde promueven que las actividades físicas se realicen en estas horas, casi que finalizando el día. ¿Sí? En algunos países, me di cuenta aquí en España que, por ejemplo, la jornada académica de los estudiantes de la básica primaria y básica secundaria es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en muchos países es así. En otros países pues son esas 6, 7 horas no más, que son en la mañana o en la tarde. Pero ahora le encuentro la lógica. Resulta que en la mañana nosotros tenemos muy buena atención. ¿Por qué? Porque estamos despertando y estamos con ese chorro de cortisol, que es el que nos promueve la concentración. Es cuando empieza el pico máximo de cortisol y nos promueve la concentración. Entonces, en horas de la mañana los jóvenes, los niños reciben las materias catedráticas, todo lo que es teoría en los tableros. Pero después del mediodía, después de que ¿cómo es que se dice? Aquí es cena. Cuando han almorzado, entonces ya se dispone en la tarde para las materias de actividad física y ocio. Y si hablan con los abuelos o con algunos de nuestros padres, les tocaron esas jornadas que se iban por la mañana a estudiar, volvían en la tarde, comían, le ayudaban a la familia, a la mamá en algo y en la tarde volvían al colegio. Sabiduría ancestral, que llaman por ahí. Entre las, ahí estamos hablando entre las 4 y las 5, que era el tema de máxima eficacia cardiovascular, y entre las 5 y las 6 es la máxima presión sanguínea. O sea, literalmente, y sobre todo en las mujeres, a esta hora que está representada, bueno, sí, a esta hora porque aquí ya son las 6, a esta hora es donde sentimos que el cuerpo está hinchado. Ay, no puedo con estos pies, estos zapatos me van a tallar. Ay, entonces me aflojo la correa porque me está tallando, o la blusa o la camisa para los hombres. A esta hora ya el organismo está hinchado, porque es donde ya la presión sanguínea, después de todo lo que se ha hecho en este transcurso del día, ya estamos demasiado agitados y con la tensión un poco alta. Bueno, está leyendo aquí el mensajito, gracias. Entonces, y es aquí entonces, entre las 7 y las 9 de la noche, donde empieza la secreción de melatonina. Es un tiempo un poco más prolongado porque debe ser más pausado el tema de descanso, inducir al cuerpo, o sea, bajarlo después de estar a 1000, con esos pistones nosotros alborotados a 1000, llegar y frenar ese sistema en un momentico nos puede ocasionar lo mismo que un motor en un carro, puede dañar todo lo que tiene que ver con sistemas cigüeñales. Entonces, ese sistema tiene que ser suavecito. Pensemos en las dendritas del cerebro. El cerebro también se expande. Esas rugosidades tienden a expandirse y a contraerse en el transcurso del día. Se expanden y se contraen. Y si en esa expansión y esa contracción nosotros simplemente le decimos, frene ahí, entonces empiezan los dolores de cabeza, las migrañas, ¡ay, no, es que no puedo, qué estrés! ¿Cierto? Porque estamos frenando los ciclos, el ciclo muy, muy abruptamente. Entonces, cuando empieza esa secreción de la melatonina, es donde nosotros debemos de disponer el organismo, ojo, organizarnos y empezar. Ok, le bajo el ritmo, hago una lectura breve, si voy a revisar la última vez mis correos, todo lo que tenga que ver con dispositivos móviles, redes sociales, pues la última revisadita. Y hacer ese ritual de meditación también es muy bueno en las noches para poder disponer el cuerpo, porque en la medida que tú cierras los ojos, el cerebro empieza a asimilar que estás entrando en estados de sueño. Por lo tanto, empieza a incidir en la glándula pineal para la segregación de esta sustancia que es la melatonina, para poder empezar esos periodos y ciclos de descanso. Una vez que ya hemos entrado en estos ciclos, entonces empieza lo que es la supresión
del movimiento intestinal, de todo lo que tiene que ver con lo gástrico, siempre y cuando la alimentación haya sido mesurada. Entonces, prácticamente a partir de aquí hasta que nos levantamos, nosotros ya nos sentimos, no somos conscientes de eso, vuelve y juega, teniendo en cuenta qué ingerimos en las últimas 3 o 4 horas antes de acostarnos. O si hemos tomado mucha agua todo el día, entonces lo más seguro es que en la noche nos vamos a levantar 1 o 2 veces para ir al baño. Y entre las 12, luego que está esa supresión de los movimientos, los espasmos musculares, entonces empieza ya esa etapa de sueño profundo, los estados alterados de conciencia empiezan a hacer su función, de la cual muchos no somos conscientes. A veces cuesta poder recordar un sueño. En esos estados de conciencia se ve mucha información a la cual nosotros tenemos acceso, pero que de forma consciente, al no entrenarnos para ello, pues no podemos como disfrutarla o hacer un uso provechoso de esa información que tenemos ahí durante esos ciclos. Y ahí entonces también está la parte del sueño profundo y todo lo que tiene que ver con el descenso de temperatura completo, o sea, el punto más bajo de temperatura en el organismo se da más o menos a las 4:30 de la mañana. Hay personas que se acuestan muy calientes por toda la actividad que generan en el día o por el ambiente, pero entre las 3 y las 4 de la mañana están sintiendo cierto frío. Y eso es lo que obliga a que nosotros nos tapemos, porque el cuerpo, al estar tanto en reposo, para poder la energía que está procesando irse al cerebro, a hacer sus procesos, entonces el cuerpo se enfría. Y luego nuevamente empieza el proceso para iniciar el día. Es ese salto de la presión sanguínea donde se reduce la secreción de cortisol, de melatonina, y empieza la segregación de cortisol para poder inducir el estado de vigilia, que es cuando nosotros despertamos. Chicos, manito arriba, ¿cómo lo vieron a grandes rasgos? Esto es un tema para explorar, se necesita mucho tiempo. Hablar de luz, hablar de alimentación, hablar de descanso, de sueño reparador, todo esto requiere de otros tiempos, pero a grandes rasgos lo que quiero es que comprendan que deben de escuchar su cuerpo y tratar de organizar su día a día de acuerdo a ese ritmo. Hay personas que son más productivas en horas de la tarde. Habemos otras personas que nuestro mejor tiempo de lucidez es en la mañana. A mí entre las 9, las 11 y las 12 es mi mejor momento racional para leer, para aprender, para preparar charlas, todo esto. Y la actividad física en la tarde se me facilita. Hay personas que es a la inversa. Como les dije, hay personas que son matutinas y otras son vespertinas. Tratemos de comprender eso en nuestro organismo. Bueno, después de ver todo esto, entonces, Edwin, y entonces, ¿y qué hacemos para eso? Entonces vamos a ver unos tips muy sencillos que les quiero dejar aquí, y es, establezcan los horarios fijos y respétenlos para que descansen y para que se despierten. No porque yo hoy me acosté temprano, entonces puedo dormir más tiempo, no. Establece esa franja de sueño, ya sea de 6, 7, 8 horas, las que necesites, mientras que educas a tu cuerpo, y respétalo. ¿Sí? Si te quedó un tiempo en la noche y te puedes acostar antes, pues puedes también elegir hacer una buena lectura, o escribir, llenar un diario, hacer otro tipo de ritual que te prepare para el sueño. Evitar la exposición a luces intensas durante las primeras y últimas horas del día. Nosotros somos muy sensibles, tenemos unos conos fotosensibles en el ojo que no deben de ser expuestos abruptamente a ciertos lúmenes o ciertos lux de intensidad luminaria, porque va a afectar nuestra capacidad de visión. Entonces, a esa gente que para levantarse tienen que prender la luz, y encima es esa luz LED azul fuerte, inmediatamente cuando abres tus ojos, lo primero que recibes es ese chorro de luz. Imagínate lo que te estás ocasionando en el ojo. Imagínate lo que te está diciendo el cerebro. Está en su ciclo tranquilito de sueño, procesando la información, las dendritas, y de repente, no, es que ya hay que despertarse. Entonces puede que también vaya a alterar la parte emocional y te levantes de mal genio. Los lúmenes de estas luces pues, son equivalentes también en algunas intensidades, de acuerdo a las marcas y los espacios en los que estemos habitando, son muy parecidos a la luz solar. Entonces,
se recomienda que durante las primeras horas del día no nos expongamos a ella, lo hagamos gradualmente, y en la noche hagamos lo mismo. Podemos ir atenuando la luz, ya hay reguladores de intensidad lumínica, o lo que se hacía antes era que la gente se acostaba, apagaba la luz principal y prendía la luz del nocherito, la luz de lámpara, que era una luz todavía más tenue y más suave. Duerme en completa oscuridad y completo silencio. Muchas personas, algunas personas utilizan tapaoídos y tapaojos para poder promover esto. Todo depende. Hay personas que viven en zonas urbanas donde hay mucha luz pública y entonces eso hace que se filtre cierta cantidad de luz a través de las ventanas, por más cortinas que tengan. Entonces se necesita este tipo de artículos para poder promover esa oscuridad absoluta, que es la que le da el mensaje al cerebro para poder que segregue esa melatonina y nos permita descansar bien. Y el silencio, por lo que les dije, el ruido también va a alterar esos ciclos de descanso, no te van a permitir dormir bien, por lo tanto vas a levantarte de mal humor, no vas a rendir igual y posiblemente estés desarrollando una enfermedad si te expones prolongadamente a espacios donde hay alto ruido. Evita el uso de pantallas por lo menos 1 hora antes de acostarte, lo que hablamos ahorita. El uso de esos dispositivos, las personas que se van a la cama y le dan la última miradita, imagínate la señal que le estás enviando al cerebro al exponer los ojos a este tipo de luminaria. Entonces hay que tratar de que 1 horita antes por lo menos ya soltar todo lo que tenga que ver con pantallas. Lo mismo que el televisor. Procura cenar por lo menos 2 horas antes de acostarte. Según la medicina ayurvédica, siempre hablan de, en la medicina ayurvédica habla de 3 horas antes de acostar. Y generalmente se debe comer cosas muy livianas. Una fruta, un vegetal, una ensalada de vegetales. Y de acuerdo al contexto cultural, pues me acuerdo allá la tierrita, uno su platadito de frijoles con su chicharrón y arrocito para que se acueste llenito. Y usted procesando toda esa guamasa ahí en el estómago, guau, 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 para poder al otro día el cuerpo empezar a mover esos intestinos y vaya a vacuepa, porque si no vas a quedar pesado. Las personas que van a estas fiestas que son asados, ustedes, los que comen carne, han notado que cuando uno pegue la costillita, al chicharroncito, al choricito, a la morcillita, toda esa carne, usted queda ralentizado. Eso se llama letargo. El letargo se da por 2 cuestiones según la medicina ayurvédica: alimentación excesiva o descanso excesivo. Cuando duermes demasiadas horas, también alteras el organismo y estás más aperezado. Uno cree que está descansando y no. Estás ralentizando tu proceso, por lo tanto se te va a volver todo más difícil y más lento. Seguimos con la que sigue. Evita el consumo excesivo de bebidas estimulantes y alcohol. Muchas personas, me incluyo, a veces nos tomamos esa tacita de café antes de acostarnos. A algunos no nos hace daño. Otras personas se toman un poquito de café en la noche y ya no duermen, se desvelaron. Y hay personas que les gusta conciliar el sueño con un poquito de vino. O bebidas estimulantes, también entendámoslas, todas aquellas que contengan taurina, cafeína y guaraná. El guaraná es una sustancia natural que estimula la producción de energía, pero de forma natural. Entonces, hay que evitar también en lo posible el uso de o el consumo de estas sustancias antes de acostarnos. Hay que hacer una excepción aquí. Algunos nutricionistas pues, no ven con buenos ojos que las personas se tomen una copita de vino. Hay regiones, hay países, hay culturas donde les gusta tomar una copita de vino después de las comidas. Otros, como la americana, la norteamericana, pues les gusta tomarse una cerveza. Sobre todo porque dicen que les ayuda a hacer digestión más rápido. No es eso, es simplemente que llegan, se toman esa bebida carbonatada, se infla el estómago, cuando finalmente ya eso hace erupción, sale el eructo y descansa el cuerpo, entonces creen que hicieron digestión. Y en realidad fue una flatulencia por la boca, por decirlo cortésmente, para descansar un poquito, deshinchar el estómago. Pero entonces la cebada sí tiene algo como biodigestor, lo mismo que el vino, son biodigestores naturales, o sea, promueven, ayudan a digerir rápidamente las comidas.
pero también de acuerdo al tipo de comida que hayas ingerido y a la cantidad de vino o cerveza que vayas a ingerir. Entonces a veces tendemos a romantizar este cuento del vino y la cerveza, y de acuerdo también a la industria que tenga la parada en ese país, pues estimulan el consumo de vinos o cervezas. En Estados Unidos tú no consigues cervezas pequeñitas, generalmente las cervezas ya son grandotas. Y en París, por ejemplo, pues también todo lo que se estimula es la compra y el consumo de botellas de vino en copas más o menos grandecitas. Y por último, entonces tenemos también, aumenta la exposición al sol durante el día. Lo que les comentaba, traten de salir entre las 10 y las 12 de la mañana al sol. Es la mejor intensidad lumínica que el cuerpo del ser humano puede recibir para aprovechar mejor los nutrientes, esa vitamina D, para poder asimilar mejor el calcio. Pero también es cierto que una vueltica, cuando uno se levanta, si estás muy somnoliento, si no quieres hacer ejercicios de alto impacto, de alta repetición, un trotecito rápido, unas polichilenas, algo que te saque de ese letardo, entonces sal a dar una vueltica a la manzana para que el cerebro entienda que ya debe generar el cortisol para poder generar la energía que necesites para iniciar tu día. Pero también por un tema de nutrientes, pues aquí les hago un paralelo. Resulta que se han hecho unas investigaciones que han arrojado que no hay evidencia alguna de que según los textos bíblicos, los registros bíblicos, haya habido una comunidad de más de 2 millones de judíos o más de 2 millones de personas rodando por el desierto durante 40 años. Si esto hubiera sido así, los mismos antropólogos y científicos israelíes habrían encontrado ya las evidencias y eso estaría a la luz para ellos poder soportar esa teoría de que ellos son el pueblo elegido, diciendo, aquí están los restos arqueológicos de la tribu de Judea que estuvo rodando 40 años en el desierto. Otros estudios que han hecho en otras partes del mundo donde hay desiertos, pues han dejado vestigios, inclusive desechos coprológicos petrificados por las temperaturas y la poca humedad del ambiente, donde se ha evidenciado asentamientos humanos. Pero por donde se quedó el registro que pasaron los israelíes hacia la tierra prometida, no hay ninguna evidencia. Entonces resulta que según los relatos, en algún momento, cuando el pueblo estaba pasando hambruna, el jerarca, bueno, llamémoslo Moisés como está escrito, habla con Dios, habla con su Dios y le pide que le ayude para que su pueblo no muera de hambre. Y entonces él les dice que va a ser el milagro del desierto y se alimentan de algo que se llama el maná. ¿Recuerdan eso? Maná. ¿Pero qué es el maná? Siempre nos hablaron de eso en el colegio, a los que crecimos pues bajo esta doctrina católica y cristiana, nos hablan del maná como el milagro de Dios, que era ese pan de Dios, pan de vida, pero estudios recientes han demostrado que, por ejemplo, las emisiones de plasma del sol en este momento son ricos en nutrientes como los que hubo aquella vez. Según los relatos históricos, se hace una aproximación cronológica, como los que hubo aquella vez en el desierto. Por lo tanto, hay una teoría que apunta a que posiblemente ellos aprendieron a meditar y a procesar esa energía del sol para poder subsistir durante un tiempo, no fue tampoco mucho, la hambruna en el desierto. Teorías, ahí se las dejo, quien quiera buscar. Papá Internet y Papá Google nos ayuda mucho con esa información. Y por último, entonces, evitar ir a la cama con emociones negativas. Estos son los factores que más aqueja a los seres humanos hoy en día. Y por eso estamos aquí, aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Como no tenemos esa educación en el colegio ni en la universidad, nos cuesta relacionarnos, nos cuesta aceptar las cosas. Queremos imponer al mundo todo lo que nosotros nos impusieron. Y eso hoy en día ya es casi que imposible. Y ahora parte de este nombre de libertad boreal tiende también a ser una apología a lo que estamos haciendo hoy aquí. Y es a lograr esa libertad emocional, lograr esa gestión que nos permita liberarnos de esos
cadenas que tanto nos hunden en esos ciclos, yo le digo dantescos, que se vuelve casi un infierno, esos círculos que nos van hundiendo en rabias, en odios, en tristezas, en llantos, y al no procesar bien esta información y llevarla a la cama, lo último que le estás diciendo a tu cerebro y a tu corazón, ¿qué es? Te estás llevando esos problemas emocionales a la noche. Por lo tanto, al otro día no te vas a sentir completamente descansado. Al otro día va a ser muy difícil poder como levantarse con una sonrisa y poder darle una mejor cara a la vida y al mundo. Chicos, finalizamos ya aquí entonces esta introducción a lo que son los ciclos circadianos. Quiero que comprendan un poco acerca de lo que es este tema, que es muy importante para nosotros, aprender a escuchar nuestro cuerpo, regular esos ciclos, comprender cuál es nuestro mejor momento para aprender, para leer, ese momento de lucidez cognitiva y ese momento propicio para la actividad física. A mí se me dificulta mucho, a manera de experiencia, hacer ejercicios en la mañana, hacer actividad física, pero ya comprendo con esto los ciclos circadianos que en la tarde es mi mejor momento para hacerlo, no forzarlo como me han dicho, es que es en la mañana, no, en la mañana hago un poco de ejercicio de alta repetición, un trotecito en el puesto ahí rápido y eso me activa y eso me llena de lucidez y me ayuda a iniciar mi día. Sonríanle a la vida, róbenle una sonrisa todos los días, así no haya por qué. Levántese y pegue un brinco de la cama. Agáchese y tóquese la planta de los pies y tómese un vaso de agua. A mí me ayudó demasiado eso para mejorar mi actitud frente a la vida, ir regulando ese mal genio que tenía. Aquí donde ven a este personaje, era un cascarrabias, y no que le diga a mi esposa que está aquí presente, Laura, un saludito. Sí, hay un cambio de actitud. El control de la ingesta de carnes también ayuda a reducir ese tema de mal genios y como de tristezas. Chicos, entonces no sé si de pronto anotaron, quieran compartir alguna experiencia, preguntas para que empecemos entonces este momento. Por aquí hay preguntas, comentarios, dudas aquí en el chat. ¿Cuántas horas se debe dormir? Bueno, la doctora Ana por aquí ya ayudó a responder. 8 al menos, ideal de 9 p.m. a las 5 de la mañana. Lili Cerón dice, si se trasnocha a esas horas, ¿cómo se recuperan? No se recuperan. Uno cree, cuando uno se pega a trasnochar, uno llega a dormir y uno cree que va a recuperar. No, estás cansado. El cuerpo necesita descansar, pero energéticamente estás fundido. ¿Qué opinas de la siesta? Depende, es que vuelve y juega. Depende de la filosofía que tú apliques. Los buenos emprendedores ahora, los buenos mentores de emprendimiento, hablan de que se debe de estimular esos descansos en el día, unos 20 a 40 minutos, dependiendo. Si tú miras, por ejemplo, las oficinas de Google o de Facebook, las oficinas físicas, ellos tienen unos espacios para que el personal se retire y haga esos periodos de descanso. La doctora Ana nos está hablando, pero no tiene el micrófono. Vamos a darle paso a, bueno, Ana, y vamos a darle paso a Juanca, a Adriana. Ah, sí, tiene la manito levantada. Sí. ¿Quién habla? ¿Yo? ¿Ana abrió el micrófono o no? No, Juan, se quedó congelada. No, Ana no se escucha. Ana. Ana no se escucha. Se le congeló el internet. Sí, se congeló. Bueno, Adriana, nos vamos con las mujeres, Adriana y luego Juan. Apenas se normalice la doctora Ana, entonces le damos paso. Muchas gracias, mira, qué linda exposición, de verdad que la valoré mucho. ¿Cómo funcionan las estaciones? Porque claro, aquí a las 6 de la tarde ya está de noche, como en verano, que son a las 9, yo vivo en Chile, en verano son las 9:30 y está pleno sol. Entonces, el cuerpo se adapta a estos horarios de estación y entonces me debería acostar mucho más temprano en invierno,
o sigo con la misma rutina de siempre. Me quedó como esa duda con las estaciones. Y, o sea, así como si se puede educar el cuerpo a este nuevo ritmo. Y bueno, y ahora que estamos en invierno, que está nublado, igual el sol está, o sea, sé que está, entonces algo igual doy la vuelta así, esté tapado de nubes. Eso tenían las dos preguntas, gracias. Vale, mira, hay un tema y creo que la doctora nos puede corroborar. Hay un tema que se llama epigenética. La epigenética es una información que incide sobre la genética, ¿sí? Eso ya está comprobado científicamente, que eso que al principio vieron como código basura, porque no lo comprendían, decían que eso era basura en el código de ADN, pues se dieron cuenta que no, eso es algo que se llama epigenética y es unos bloques de información que nosotros tenemos, ojo, y que se correlacionan con millones de años de evolución de los seres vivos. Entonces nosotros tenemos eso inmerso, o sea, eso está en nuestro organismo. Y si vamos a mirar, por ejemplo, el cerebro reptiliano, pues es nuestro canal o nuestro eslabón que nos une a esas primeras formas de vida que hubo en el planeta. Entonces, eso está en nuestro reloj biológico. Pero claro, nosotros podemos incidir sobre él. Los ciclos se suceden constantemente. Prueba de ello son las mujeres. O sea, las mujeres tienen una sincronización cada 28 días con el ciclo menstrual, que es casi que sagrado en la mayoría, algunas tienen algunas alteraciones. Los hombres tenemos ese ciclo muy desorganizadito, se puede dar cada 30, 40, cada hora, eso varía dependiendo también del tema de desorden hormonal que nosotros tengamos. Pero entonces, en esas ubicaciones septentrionales en la Tierra, por ejemplo en Canadá, las horas de día llegan casi hasta las 12 de la noche. Me han comentado que aquí en España también, en verano, cuando empieza el verano, va a haber luz solar casi hasta las 11, 12 de la noche. Y hay otras regiones como en Siberia, en Groenlandia y en la Antártida, donde se habla de que solamente hay 3 meses de luz solar. El resto es como que fuera un atardecer entre las 6 y las 7 de la noche. Es una luz permanente. Entonces, claro, hay que crear la forma, porque allá no habían seres humanos, pero se crea la forma de oscurecer esos sitios. Aquí hay unas persianas que uno baja, están las ventanas, y hay unas persianas exteriores para poder amortiguar esa luz, porque entonces no te va a dejar ni dormir. Y los periodos de luz comienzan aún más temprano, entonces se necesita bloquear esa luz para poder hacer ese descanso. Entonces, claro, se puede educar el organismo, pero es entrenar. Yo no puedo forzar mi organismo de la noche a la mañana. Es que vi esto, un mentor que habló que sí, levantarse a las 5 de la mañana porque le robó 1 hora al día. Si es 1 hora al día por 30 días a la semana, por 30 días al mes, entonces son 30 horas casi que me gané un día. Claro, te ganaste un día, pero ¿cómo? Vaya entrenando el cuerpo y aprenda a entenderlo. Eso se puede lograr. Los yogis, y les hablo de yogis porque es que a mí me gusta es como analizar mucho los sistemas filosóficos. El yogi es un sistema filosófico, no es una religión. Quiero hacer claridad con eso. Una cosa son los hinduistas y otra cosa son los yogis. Los yogis es un sistema filosófico que ha estudiado todo el comportamiento del ser humano y toda la fenomenología que lo acompaña en el exterior. Los yogis descansan, no duermen 2 horas, porque ellos aprenden a inducir de manera consciente esos estados alterados de conciencia. Entonces tú puedes estar sentado con ellos hablando en determinado tiempo, ellos están, podríamos decirlo, que si le analizaran a nivel neuronal el comportamiento del cerebro, casi que estarían dormidos en un estado profundo de sueño, que parecería meditación. Pero dormir como tal, por ahí 2 horas. Hay personas, recuerdo mi abuelita solamente dormía 4 horas. Y dice, ay mamito, usted se me va a morir, usted por qué no descansa bien. 4 o 5 horitas dormía. Pero fue porque ella se acostumbró así porque era el ritmo de trabajo en esa época. Entonces sí, el organismo lo puedes entrenar, pero ten en cuenta estos temas de matutino y vespertino. Y trata de mirar tu cuerpo cómo reacciona a ciertas horas del día. Escúchalo más. ¿Vale? Juan. Gracias, Edwin. Creo que parte de la pregunta que iba a hacer, pues Adriana también la hizo. Pero digamos, a mí me gustaría saber, yo soy una persona que duermo muy pocas horas. Que es posible, pues ya dijiste que sí,
pero la quiero volver a formular. ¿Es posible que yo pueda entrenar mi ciclo de sueño y alargarlo? O sea, es poder dormir más tiempo. Siempre me despierto muy temprano. Yo quisiera poder dormir 1 hora más, por ejemplo. No sé si eso es posible y cómo podría empezar para lograrlo. ¿Cómo lo entreno? Bueno, hay técnicas. Si buscas en YouTube puedes encontrar técnicas de lo que se llama sueño reparador. Una cosa es hacer sueño reparador y otra cosa es dormir. El cuerpo humano es físico. Las celdas de energía que nosotros adquirimos a través de los alimentos y del sol, en algún momento del día empiezan a bajar. Entonces ya el cuerpo pesa y necesitamos ir a dormir. ¿Qué es lo que pasa ahí, Juan? Tú tienes que empezar a conocer tu cuerpo. Dichoso tú que no duermes casi. Dichoso pues, porque a mí me gustaría no dormir tanto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo esos periodos extensos de vigilia, o sea, de que estoy despierto, generalmente lo que uno trata es que al día siguiente debe de buscar unos periodos de descanso más o menos entre 20 y 40 minutos, que son muy saludables porque te ayuda a reparar. ¿Por qué? Generalmente no he notado, y en otra hora era así, ¿no? Y aquí, hoy en día, aquí en España todavía es así. Al mediodía hay una cosa que llama la hora de la siesta, que es un periodo donde se cierran negocios, se separa cierta parte del comercio porque la gente está reposando de lo que almorzó. Y recuerdan que antes la gente era así, la gente comía y se echaba una siestica. ¿No han visto que los obreros, los mecánicos comen y unos se recuestan por ahí, los oficinistas cierran el ojito? Porque hay unos obreros que son muy enérgicos, comen y ahí mismo se juegan un partidito y siguen derecho. ¿Sí? Es la energía que procesan. Entonces, eso es lo que hay que empezar a mirar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú comes, necesitas desviar toda la energía que tienes intelectualmente o físicamente para el sistema digestivo, para poder procesar la comida. ¿Qué pasa cuando tú coges un animal en la naturaleza y se siente amenazado después de haber comido? Una serpiente, un carnívoro, lo primero que hace es regurgitar la comida. Exacto, para poder canalizar la energía ya los músculos y poder huir. Entonces, imagínate, no sé si han hecho el experimento o han hecho a veces algún esfuerzo físico, después de comer. Y se le sube esa griera aquí y le dice, uy, casi me vomito. ¿Cierto? Porque lo que hizo el organismo fue que desvió la energía del sistema digestivo hacia los músculos y comprimió el estómago para poder que tú hicieras ese esfuerzo físico que estabas haciendo. Por ejemplo, por eso te dicen, eso es malo meterse a la piscina después de comer. ¿Cuántas veces le dicen a los pelados y a los niños? Sí, es malo bañarse o salir a correr después de haber comido, pues te va a dar una griera y se te va a subir un ácido muy maluco a la boca, que eso, si lo haces repetitivamente, te va a generar una enfermedad a nivel gastrointestinal. Entonces, es eso. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? Se pega su almorzadita y una siesta. No te acuestes, una siesta. Recuéstate, siéntate, haz algo para que el organismo pueda digerir y que toda la energía que tiene lo ponga en pos de sacar rápido ese alimento del estómago. ¿Vale? Entonces eso sería, educar el cuerpo, sí, pero también trata de sacar esos espacios en el día para descansar, porque va a llegar un momento en que el cuerpo te va a hablar y vas a caer, te va a hablar con alguna enfermedad. Claro, si acabo de dar en cuenta que yo hago la siesta, pero acostado. Pero, o sea, no es recomendable si acabaste de comer. ¿Por qué? Mira, el sistema digestivo es largo, es un tubo largo. Si tú llegas, el estómago está aquí y ese tubo está así, no tiene cómo seguir su curso. Por eso te digo que es mejor estar recostado o sentado y que él siga su curso. Excelente, gracias. Vale, manito. Ana no está. Bueno, Lili, te escucho. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias a Janet y a Edwin por esa charla tan nutritiva, ¿no? Bueno, yo pues en ese momento digo buenas tardes, pues estoy en España y tengo como esa duda también de los horarios, porque cuando yo llegué acá fue tenaz, o sea, no me hallaba, yo decía, ¿qué es esto? Que allá pues mientras estaba uno allá de noche y aquí de día y
y las horas que se alargaban. Entonces, digamos que ya me he adaptado más, pero ¿cómo hace uno para lo que tú decías, ¿no? La gente que viaja mucho, para que se adapte uno bien a esos horarios, ¿no? Porque de todas maneras, en otro lado llega uno y está, o sea, ¿cómo hace uno para reparar ese sueño? Porque cuando uno está en otro lado, esos sueños no se pueden recuperar, pero sí, eso, a lo que tú decías del sueño, ¿qué es? Que no me quedó claro Reparador. bueno, ese se hacen en intervalos, digamos, como en el día, o cuando no le dé sueño, porque uno se le da sueño en un momento y dice, uy, que quisiera dormir, pero no puede. Entonces, que a veces dicen, cerrando los ojos un ratico, como que descansa, ¿no? Pero eso se encuentra, me dices que en Google, ¿verdad? En Sí, sueño pues reparador. tú buscas así, sueño reparador, meditación, sueño reparador. Ok, bueno, y otra cosita, digamos que ¿en qué horario es más factible para un niño de crecimiento? O sea, que uno los acueste de pronto a qué horas, porque sé que hay algunas hormonas que influyen en el crecimiento y por eso pues de pronto las personas que quedan como con ese estancamiento de crecimiento, ¿qué horarios son los que están, digamos, digamos, que se adapte más o que uno diga, bueno, hay que acostarse a esa hora porque es el momento del crecimiento y que hay que dejar que fluya ese crecimiento? ¿Qué horarios por la noche para acostar a un niño? Porque pues ahorita todo el mundo está acostándose súper tarde por toda esta cuestión del ejercicio de los dedos, entonces eso no, es decir, ¿no? Entonces sí, digamos, como acostumbrarlos a qué horas es, digamos, que las hormonas empiezan a funcionar para el crecimiento. Bueno, Lili, mira, yo no soy pediatra, no soy doctor. No, sí, pero tú dijiste algo que Pero me de pareció acuerdo importante. a lo que yo he ido aprendiendo, a todo lo que he venido estudiando, leyendo en los talleres, en las conferencias en las que uno va, Sí. pues claro, un niño debería estar acostado a las 9 de la noche, ¿sí? Pero ahora lo que tú dices, si entendemos el ritmo de vida, por ejemplo, que se tiene aquí en España, por lo mismo de los horarios y el fenómeno de la luz solar, que es hasta 10, más o menos a las 10 de la noche, y que luego en verano se va a extender, entonces, pero tú llegas a un momento en que por ahí 8 o 9 de la noche no ves casi niños en la calle, ves uno que otro, y sobre todo los latinos, pero los niños de aquí, pues no lo ves en la calle. ¿Están despiertos en la casa? Sí, pero no en la calle. Entonces, lo general, lo que yo recomendaría es que entre las 9 y las 10 se le esté induciendo el sueño. O sea, se le quitan los dispositivos, debió haber comido tipo 7, 8 de la noche. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el sueño reparador está entre las 2 y las 4 de la madrugada. Por un lado. Por otro lado, la estimulación para la hormona del crecimiento, el GH, se da en horas de la mañana. Por eso es que a los bebés se les asolea, si sea en invierno, a través de la ventana, pero que les den los rayos del sol. Hay técnicas, por ejemplo, para engañar al cuerpo. Y es que en invierno uno corre las cortinas para que entre la luz del sol y prende el calefactor. Entonces, inmediatamente proceso la luz solar, pero también le estoy diciendo al cuerpo, ya es hora de empezar a moverse, ¿vale? Porque el organismo, si está frío, recuerden que el pico máximo de frío, donde desciende el máximo de la temperatura, es a las 4 de la mañana. Entonces, si yo tengo mucho frío, el organismo solo por supervivencia lo que va a hacer es dormirse. La gente que la hipotermia, que lo primero que hace después de temblar, dormir. Ajá. Por el tema de energías. Para conservar energía. Entonces, sí, lo ideal es entre esas 9, 10, 11, ya el niño debe estar prácticamente encamadito. Y a la hora que tenga que despertar, si hay que llevarlo al colegio, generalmente aquí es a las 8, entonces hay que tratar de que salga y que reciba esa luz del sol, la primera luz del sol. Sí, aquí pues he visto, porque por fuera veo los colegios que tienen organizados esos horarios, por ejemplo, para el ejercicio físico en la tarde, que me parece excelente, en la mañana están en cátedra, pero entonces para los niños lo ideal, bajo mi criterio, sería ese. De acuerdo al contexto cultural donde se encuentra la región, pues entonces inducir el sueño entre las 9 y las 11 de la noche.
Claro, claro. Y otra pregunta, ya para terminar. Yo generalmente, tú hablabas al comienzo que hay todos tenemos nuestros ciclos, ¿no? Digamos, somos unos vespertinos, otros somos más nocturnos. Matutinos. Yo, por ejemplo, todo eso, yo todo el tiempo, a mí me ha gustado más estudiar y todo en la noche. Lo contrario que te pasa a ti, yo como que disfruto más, o sea, como que me rinde más en la noche hacer cosas y escribir y bueno, en fin. Entonces, digamos que eso es ya como un reloj ya interno que uno tiene que, pues, que lo podría cambiar o es, porque yo creo que yo he tratado de cambiar eso para poder levantarme más temprano y hacer mis cosas, pero realmente siento que la noche para mí es como más calmada y que produzco mejor en la noche que en la mañana. Entonces ya ahí sí, pues, digamos de querer cambiarlo y que no puede, entonces uno dice, bueno, ya, dejemos así, ya queda uno así, entonces... Claro, ahí hay un tema muy, muy particular. Ajá. El condicionamiento psicológico, mental, también es una forma de reprogramar el reloj biológico, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que yo tengo tantas cosas que hacer en el día que solo me queda una franja de horario para estudiar, para leer, para hacer lo que a mí me gusta en la noche. Entonces yo condicioné mi cerebro a eso. Lógico, entre las 5 y las 6 es donde está el pico alto de temperatura del cuerpo. Entonces los pistones están así. ¿Sí? Entonces, claro, es también un momento propicio que se te va a dar para la lectura y para el estudio, para la concentración. Entonces no está mal. Listo, no hay lío con eso. Pero generalmente tienes que buscar la forma también de compensar otras necesidades fisiológicas, como es el tema de ejercicio, como es el tema de caminar, o salir o exponerse al sol, ¿sí? Sí, Vale. eso sí, Listo. sí me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, Lili, muchas gracias a ti. Bueno, gracias. Gracias, Edwin, gracias, de verdad que este ha sido un tema maravilloso el día de hoy, impecable, gracias por esta presentación estupenda. No sé si alguien más por acá quiere aprovechar, yo tengo aquí un invitado especial que... Yo dije cómo se salió de allá de esa pantalla y se fue a la otra. Tengo aquí un invitado especial que viene a verte desde aquí a ver si te ve mejor. No, se ve mejor en mi computador, ya vi. Se ve mejor, se escucha mejor. Ay, no, pues qué pena, ¿no? Bueno, ¿cómo están todos? ¿Más preguntas, comentarios, dudas, inquietudes? Muy bueno, Juan que viene acompañado. ¿Quién más tiene preguntas? Dice, bueno, Nata le está preguntando aquí a la doctora Ana, ¿qué alimentos son fuente alta de zinc? Sí. En fin. Bueno, a ver, creo que no tienes más preguntas. Sí, la compañía Juan. Yo, Edwin, quisiera consultarte. Bueno, yo, vuelta, soy una persona que me encanta dormir, la verdad, y siempre batallo con eso, porque, no sé, es algo que me gusta, pero bueno, sí he notado que cuando duermo demasiado, en vez de levantarme con energía, me levanto súper decaída y total, o sea, como que súper cansada. Pero ahora que tengo a mi nena, que es de 1 año, a veces se me complica porque en las noches ella se levanta, a veces tiene malestares y ya no puedo dormir. Por ejemplo, anoche no dormí casi nada y hoy día era como que me moría de sueño. Pero, o sea, ¿cómo podría manejar eso? ¿O cómo podría llegar a manejar esos ciclos? Eso, gracias. Vale. Magda, ¿y cuánto tiene tu nena? 1 año. 1 año. ¿Cómo vas tú con la cafeína? Bueno, no me afecta a mí lo que es tomar café, yo igual duermo. Pero sí, ahora últimamente sí he tomado bastante café. Yo les cuento otro relato científico. Mira, el café es una intoxicación, es un pequeño veneno. Nosotros tomamos café, y me incluyo porque a mí me encanta el café, pero es que tenemos la creencia que el café te espabila, te pone activo, atento, y es un mito. Resulta que el café en el organismo genera una pequeña intoxicación y la primera reacción del organismo ante algo que lo está afectando, ¿cuál es? Sacarlo lo más pronto posible.
empieza todo tu proceso metabólico a acelerarse para poder procesar ese café, ese veneno que le echaste. Es un veneno bueno, hay que entenderlo así, pues. Pero no es un veneno, es una intoxicación, mejor dicho. Es algo que te cae, digámoslo así, mal al organismo. El café. No es tanto el café, sino lo que produce la cafeína. Entonces, en realidad lo que tienes es el metabolismo así. Ahora, yo también soy fan del café y por tazadas, así, a mí me gusta negro y sin azúcar. Así que caiga como urea, porque que no tuerza esa lógica, ya me desperté, ¿cierto? Pero resulta que es eso. Resulta que, claro, el ciclo del sueño y el cuerpo ya no da más, te va a tumbar a la cama. Pero el sistema digestivo está por allá lavándose rapidito para poder sacar esa cafeína del cuerpo. Eso genera cansancio. La alimentación, de acuerdo a la cantidad de carne que consumas, requiere de grandes esfuerzos de energía para poderla procesar. ¿Sí? La combinación de ciertos alimentos. Ustedes no, por ejemplo, ustedes o sea, no sé, uno que a veces ve en las películas, esas dietas o esas películas americanas donde se toman un café con leche y encima le echan un jugo de naranja. Hace eso en la vida real aquí antes de tomártelo. Combina un lácteo con un ácido cítrico, a ver qué pasa. Ahora imagínate eso allá en el estómago. Entonces, dependiendo también de las combinaciones de carbohidratos, proteínas, grasas, generalmente también fuerzan demasiado al organismo a procesar esos alimentos, por un lado. Por el otro está el condicionamiento en ese momento externo de tu hija. Sí, pues si tu hija pues, se levanta en las noches, no te deja dormir bien, pues eso va a alterar esos ciclos de descanso y de sueño. Hay algo muy particular, y me disculpan, me tomo el atrevimiento de poner un ejemplo con una anécdota. Donde yo trabajaba en una oficina con una alcaldía allá en Colombia, y de esas 36 personas que éramos en esa área, prácticamente el 70%, 80% eran mujeres. Resulta que el de las más viejas que habían ahí, de las compañeras más viejas, se reía mucho y ella mantenía unos paquetes de protectores en el bolso porque sabía la fecha en que a todas les iba a venir el periodo. Y yo le dije, ay, Luz Dari, ¿usted cómo sabe eso? Y me dicen, lo que pasa es que cuando varias mujeres se juntan en un mismo espacio, tienden a sincronizar sus relojes biológicos. Las mujeres y las personas que han participado en los temazcal, eso es lo que hacen, sincronizar relojes biológicos con la madre tierra y la luna. Entonces, es algo muy particular. Tú tienes que empezar a controlarte para que le ayudes a tu hija a controlarse y a sincronizarse. Si no, ella te va a marcar a ti la pauta, es la que te va a marcar el reloj biológico. No estoy diciendo que la dejes tirada y cuando llore, no, pero trata de mirar cómo organizas tus periodos de sueño y descanso para que la niña también vaya acostumbrándose a ese relojito biológico. Porque te cuento que energéticamente, casi hasta los 7 años, los hijos son de las madres, energéticamente. Entonces es bueno que te vayas organizando con ella, ¿listo? Gracias, Pepe. Gracias a ti. Bueno, muy bien. Entonces, Laura Galvi levantó la mano. ¿quién levantó la mano? Ah, no. No vi por acá nadie más. Edwin, otra vez mil gracias. Excelente esta presentación. La verdad que hay muchos temas que a veces pasamos por alto o que los ignoramos. Y todo esto hace parte, insisto, lo que hablábamos esta semana con la clase del profe Isra, que toda esta parte física hace complemento con lo que venimos tratando en la parte mental, emocional, espiritual, para tener ese equilibrio de vida que estamos buscando para convertirnos en monjes urbanos sostenibles. Así que la invitación es a que si se pueden repetir esta conferencia, si se pueden repetir esta charla, adaptar prácticas, todos estos consejos que recibimos hoy de Edwin. Y bueno, ahí está Laura está haciendo propaganda, que el esposo mío y que no sé qué, bueno, dicho, aquí no sabíamos que era el esposo, pero bueno.
Les cierro aquí con el último dato. Ojo, hay gente que no hace ejercicio, pero que tiene un trabajo que implica mucho esfuerzo físico. Entonces me dicen, ¿yo para qué ejercicio si yo trabajo todo el día, suba, baje, lleve, suba pesos, cargue? Y yo les digo, una cosa es hacer movimiento por estrés que genera cortisol y otra cosa es hacer movimiento por placer que genera serotoninas. Ejercitarse por placer segrega otro tipo de hormona muy diferente al que es por estrés porque me toca. Vale, se me había olvidado ese datico ahí. Chicos, chicas, gracias a ustedes, gracias a Yane por este espacio. Esperemos que estos espacios se sigan dando y que pueda compartir con ustedes pues toda esa información que sé que les va a complementar ese proceso de autoconocimiento que les va a ayudar mucho a ustedes. Y nosotros y específicamente yo espero seguir aquí contando contigo y bueno, esperemos que se sumen más disruptivos a este programa. Les escribí aquí en el Zoom, en el chat del Zoom que este tema y otros más son los que vemos en el programa. Tenemos las clases en la semana, recordemos, y esta la de cierre de módulos semanalmente. Así que gracias infinitas a todos, gracias a ti Edwin otra vez y feliz fin de semana. Chicos. Que pasen rico este fin de semana, los colombianos que vayan a ejercer el derecho al voto. Bueno, algunos están ejerciendo el derecho al voto desde otros países, nos contaba ahorita la maestra Adriana. Así que, bueno, este fin de semana va a ser algo movido. Felicidades para todos, abrazos, que pasen rico, sonrían mucho. Chao, chao chicos, chao familia. Sonrisa, sonrisa. Y asolense, asolense. Chao, Carito. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muchísimas gracias. Pero Carito, solo Carito. Chao. Sí, solo Carito, él solo le interesa despedirse de Carito. Gracias, no gracias. Chao, Juan.